Buenas noches, incauto oyente. Acabas de cruzar una puerta que tal vez no deberías haber cruzado jamás. No obstante, sé bienvenido a los oscuros y primigenios parajes literarios de Nuevos Mitos de Tulu. La espora negra. El exitoso empresario estaba recostado sobre su silla con los pies en cruz apoyados sobre su amplia mesa saturada de papeles. Estaba revisando algunos de los informes urgentes que sus 10 gerentes le enviaron. Hablaban del estado financiero de las diversas empresas que conformaban la corporación Reina, de la que él era el presidente, pues había heredado el cargo tras la muerte de su padre, fallecido en un extraño accidente no exento de todo tipo de habladurías acerca de la implicación de Javier Cross, chismorreos que nunca fueron desmentidos por el afectado, porque sus quehaceres empresariales no le permitían dedicarse a nada más que a su corporación. Además, si algo importaba poco a Cross, era la opinión pública. El populacho, a sus ojos, eran o bien trabajadores, a quienes debía solo su salario, o bien clientes, sobre todo enfermos que confiaban en las medicinas de Reina Médica, su división farmacéutica. También tenía clientes que pertenecían a clases altas o grupos dirigentes, pilotos estelares que necesitaban el combustible líquido que Refinerías Reina producía, científicos que demandaban las últimas computadoras de Reina Tecnológica y, por encima de todo, su principal cliente, el gobierno de la Federación Interplanetaria. La joya de la corona del imperio de Javier Cross era Reina de Mundos, la empresa que producía, instalaba y mantenía los potentes y eficientes generadores atmosféricos, imprescindibles para las crecientes y cada vez más numerosas colonias. Lejos quedaban los tiempos en los que las colonias se encontraban únicamente en la Luna, Marte y Ceres, encerradas dentro de las enormes cúpulas que limitaban la movilidad y producción de recursos. Los generadores atmosféricos permitieron que cada planeta tuviese una atmósfera, además de poder depurarla si se contaminaba demasiado. En aquellos tiempos, con problemas demográficos gravísimos por la hiperpoblación, era necesario colonizar nuevos mundos habitables, pero su lejanía y la presión demográfica, muy alta en relación a los recursos disponibles, limitaban su capacidad de albergar humanos. Los generadores atmosféricos solucionaron de raíz tal problema. Eran enormes máquinas de más de 20 kilómetros de diámetro y 10 de altura, con forma piramidal, que generaban los gases necesarios para crear una atmósfera, así como sintetizaban los microorganismos imprescindibles para mantener un equilibrio en dicha atmósfera. Ya no era necesario construir las costosísimas cúpulas. Además, otra empresa de la corporación, llamada Reina del Espacio, había desarrollado naves estelares con capacidad de viajar por el hiperespacio, de modo que las colonias pudieron expandirse y mantenerse en contacto incluso allende del sistema solar. Así, se instalaron colonias humanas en multitud de planetas rocosos y todos pudieron hacerse habitables. La Federación era ya una amalgama de varias decenas de mundos, con una débil democracia y un férreo control militar. Las leyes eran duras para todos, incluso para los propios gobernantes, que podían ser condenados a muerte por alta corrupción. No obstante, nada de eso afectaba a Javier Cross. En su posición de presidente y único propietario de la corporación Reina, todos los gobiernos, tanto los locales como el federal, se plegaban ante sus demandas y pasaban por alto los abusos cometidos en los planetas de su propiedad, donde ejercía de señor feudal. Y no solo porque su corporación era imprescindible para la estabilidad de la Federación, y, por lo tanto, para garantizar el status quo frente a los movimientos revolucionarios nacidos en algunos planetas mineros, puesto que tenía el monopolio de los generadores atmosféricos y de las naves hiperespaciales. Sin ambos elementos, la Federación se desmembraría y la mayoría de sus mundos quedarían aislados y desabastecidos, condenados a la muerte en cuanto no se pudiese hacer el mantenimiento de sus correspondientes generadores atmosféricos. Pero Javier Cross tenía otra herramienta importante para su control sobre los mundos y sus gobiernos:
Su inconcebible fortuna le había permitido la creación de un formidable ejército privado, que era tanto un elemento auxiliar para el ejército federal, lo ayudó a sofocar la rebelión de Ceres en tiempos del abuelo de Javiam, como un contrapoder privado al mismo gobierno federal, que sabía que el ejército de Cross era perfectamente capaz de rivalizar e incluso derrotar al suyo. En tiempos materialistas y sin dioses, Javiam Cross era lo más parecido a una divinidad. Bajo la fachada de la Federación se extendían las garras de su poderoso imperio en la sombra. Señor Cross, deberíamos atajar cuanto antes el conflicto de Minería 2. Dijo Walter, uno de los 5 gerentes que tenía ante su mesa. Sí, justo estaba viendo su informe, señor Walter. Veo que nuestra propuesta de subirles un 5% el salario, reducir la jornada de 14 a 11 horas diarias y darle 2 días más de vacaciones no ha sido aceptada. Malditos vagos desagradecidos. Yo hice ese planeta habitable. Instalé un generador atmosférico y un regulador térmico. Levanté las colonias industriales y ofrecí las mejores herramientas de trabajo. Pagué los viajes de esos miles de miserables y sus familias que se morían de hambre en sus respectivos planetas y les di trabajo. ¿Qué esperan? ¿Que reduzca mis márgenes de beneficio? No soy un jodido filántropo. Tengo una empresa que mantener y un patrimonio que acrecentar. Ciertamente, es todo tal y como usted dice, señor. Le agasajó otro de sus gerentes, la señora Ridman. No obstante, estamos en un punto muerto. Van a declararse en huelga general indefinida, lo cual comprometería todo nuestro entramado empresarial. La cobaltina que se extrae de Minería 2 es esencial para la construcción de generadores atmosféricos. Pese a que en Minería 4 y Minería 6 también se extrae cobaltina, cerca del 68% de nuestras reservas de dicho mineral proviene de Minería 2, señor. Sí, señora Ridman, sé que eso sería un problema para mi corporación. Respondió Javiam, remarcando con énfasis que él era el propietario único de la corporación reina, para que quedase lo suficientemente claro en todo momento. Desde luego que esa huelga no va a llevarse a cabo. Señor Feynman, dijo Javiam girándose hacia su gerente contable. ¿Cuánto haría descender los beneficios si acatáramos las demandas del sindicato de Minería 2? Un 8%, señor. Bien, esperen unos instantes. Dijo Javiam mientras apretaba un botón de su intercomunicador, tras lo cual una voz masculina respondió. Jay Silvenia al habla, señor Cross. Necesito que acuda a mi despacho, señor Silvenia. Enseguida. Javiam se recostó en su cómodo y extracaro sillón, observando las interrogaciones que se dejaban entrever en los rostros de sus gerentes. El señor Jay Silvenia es el nuevo director del Centro de Desarrollo Científico de Reina Médica. Es un brillante bioquímico al que le encargué un programa de bioingeniería que, según creo, resolverá este desagradable asunto del sindicato de Minería 2. En pocos minutos, un hombre muy alto, con la cabeza totalmente afeitada, de complexión fuerte, con una musculatura que se marcaba incluso bajo la bata blanca de laboratorio, entró en la sala y se sentó con los 5 gerentes, no sin antes haber esperado el permiso de Javiam, manifestado con un corto movimiento de mano señalando la silla vacía. Bien, señor Silvenia, ¿cómo va el programa de desarrollo vírico? Está ya terminado, señor Cross. Hemos incluso realizado las pruebas con los presos que nos enviaron. Le confirmo que Genoma Mortis es un excelente virus que puede aniquilar una comunidad entera sin dejar pistas. Fantástico. Pese a que las autoridades federales suelen pasar por alto mis acciones en los planetas de mi jurisdicción, lo cierto es que la muerte de varios miles de trabajadores justo en el planeta donde tengo un conflicto sin duda levantará sospechas y es posible que haya una mínima investigación que pudiera acarrearme problemas con el gobierno federal. Los sobornos para evitar los previsibles juicios saldrían aún más caros que las posibles soluciones a este conflicto. El exterminio de esos vagos es la opción más económica, pero debemos ser totalmente discretos. No se preocupe, señor. Voy a exponerle brevemente el asunto. El virus Genoma Mortis se dirige directamente a los cromosomas de la cadena de ADN de una célula. Transmite su material genético e infecta lentamente toda la cadena, corrompiéndola. A su vez, libera pequeñas copias suyas que genera con diversos compuestos de las células, y estos retoños suyos infectan otras células. El virus y sus copias tienen una esperanza de vida de pocos días, y además, Genoma Mortis está genéticamente programado para que solo se reproduzca un número limitado de veces, con lo que a la larga se disuelve y desaparecen por completo tanto el virus original como sus copias del organismo del huésped. No queda ni la más mínima traza.
Lo que sucede a partir de entonces es lo que acaba matando al infectado. Cuando las células se reproducen, lo hacen con el ADN dañado, de modo que el infectado, que en realidad ya no lo está, va desarrollando progresivamente diversas dolencias y enfermedades, que serán las que acaben con él. Expuso el bioquímico. Maravilloso, señor Sylvania. Se ha ganado usted el sueldo de este mes. Solo una pequeña aclaración, para confirmarlo. ¿El método de infección es el que le pedí? Por supuesto, señor. Me he ceñido escrupulosamente al programa. Excelente. Puede retirarse. El científico levantó su enorme y estilizado cuerpo musculoso y salió del despacho. Disculpe, señor Cross. Intervino Walter. ¿Cómo va a infectar a los sindicalistas? Nuestro pequeño virus se transmite sexualmente. Inocularemos secretamente el virus a varios centenares de mujeres del planeta Sivirus durante la próxima campaña de vacunación de Reina Médica. La hambruna y la falta de trabajo está llevando a muchas jóvenes a dedicarse a la prostitución. Las llevaremos a Minería 2, pagándoles un buen sueldo para que ayuden a aliviar las tensiones de los sindicalistas. Están todo el día en las minas y apenas ven a sus mujeres, así que no podrán resistirse a los encantos de las exóticas sibiruanas. Cuando estén todos muertos, y debido a que también se infectarán y morirán un alto porcentaje del conjunto de trabajadores, trasladaremos la población más pobre de Sivirus a Minería 2 para sustituir a esos holgazanes. Tendremos una mano de obra renovada y dispuesta a aceptar las condiciones que sean con tal de huir de la muerte por inanición a la que están condenados si se quedan en Sivirus. Un plan perfecto, señor. Dijo Walter. Aunque no cree que es un poco cruel. Es muy cruel, por eso dará resultado. Respondió Javier Cross al tiempo que arqueaba una maliciosa sonrisa. El viajante. Mientras el siniestro empresario daba las órdenes pertinentes para poner en marcha su plan de eliminación de los obreros que le causaban problemas, Jay Sylvania había regresado a su laboratorio y estaba revisando su correo electrónico. De entre todos los informes, mensajes, avisos y reportes que se le atragantaban, hubo uno que le llamó poderosamente la atención. Procedía del Observatorio Galáctico Federal y lo firmaba el jefe del Departamento de Escrutinio Espacial. Señor Jay Sylvania, nuestras ondas espaciales han detectado y recogido un extraño objeto, que parece ser orgánico, por las inmediaciones de la heliopausa, la frontera del sistema solar. En este momento acabamos de enviarlo a su laboratorio central de bioquímica en Ganímedes. Desconocemos su composición o sus posibles reacciones a cualquier tipo de contacto, de modo que está aislado en una cápsula aislante transparente. Jay sintió una curiosidad enorme. Materia orgánica surcando por el espacio y además proveniente, según parecía, del exterior del sistema solar. Eso era digno de ser investigado por él mismo en persona. Tras disponer las tareas que cada uno de sus subordinados debían llevar a cabo durante su ausencia, se dirigió al puerto espacial, subió a su nave de hipervelocidad e indicó al piloto que el destino era el laboratorio central de Ganímedes. En 2 días llegó. Dejó su equipaje en la que iba a ser su habitación privada durante el tiempo en que estuviese investigando ese asunto y, sin descansar, se presentó en el laboratorio central. Todos los científicos se cuadraron al verlo entrar por la puerta y, tras una señal de Jay que indicaba que podían seguir con sus tareas, el ambiente del laboratorio volvió a su habitual ajetreo. Jay oyó una voz detrás de él. Doctor Sylvania, nos sentimos muy afortunados de ser honrados con su presencia aquí. Jay se giró y vio a un pequeño científico, muy bajo, sobre todo comparado con el 1,86 m del bioquímico jefe, y con unas grandes gafas que le daban un aspecto entre intelectual y ridículo. Imagino que ha llegado ansioso por estudiar el objeto orgánico que fue encontrado viajando por el espacio. Venga conmigo, se lo mostraré, dijo el pequeño doctor. Jay siguió a su subordinado hasta una pequeña sala con una mesa en medio, varias pantallas adosadas a las paredes y un escritorio con varios cajones. Encima de la mesa central había una cápsula rectangular, totalmente transparente, con un mecanismo de apertura y cierre en su lado derecho. Estaba herméticamente sellada y dentro había una pequeña redonda de color negro, de apenas 3 centímetros de diámetro. Jay se acercó a la cápsula para observar aquella cosa. Vamos a ver qué tenemos aquí, dijo, sin apenas poder contener la emoción embriagadora, aunque manteniendo una expresión facial hierática. Jay introdujo unas barritas muy finas de metal por las minúsculas trampillas redondas que la cápsula tenía en el extremo opuesto al mecanismo de cierre.
Las barritas llegaron hasta la bola negra y la tocaron sin que hubiese ninguna reacción visible. Jay hizo diversas pruebas con varios objetos, intentó pinchar el objeto, lo sometió a sustancias corrosivas, lo gaseó y le aplicó cambios de temperatura. Ningún cambio ni reacción se manifestó en ningún momento. El objeto era duro, aunque no tanto como el hierro, puesto que aplicando una fuerza considerable se conseguía hundir mínimamente su superficie mientras se aplicaba la presión. Diversos análisis con láseres, ondas de radio, rayos X y otros de diversos tipos, sin embargo, mostraron algo incuestionable. Esa cosa estaba viva, puesto que dentro del misterioso caparazón había lo que parecían ser células, aunque con orgánulos totalmente distintos a las células que se conocían hasta el momento. Jay estuvo 16 horas seguidas estudiando el pequeño y pasivo viajante, pero no pudo ir más allá de la confirmación de su condición de ser vivo. Abatido, decidió irse a descansar para continuar al día siguiente. El conflicto. Javier Cross se encontraba reunido con Robert Baker, un hombre casi tan alto como él, de mirada inquisitiva y semblante rudo. Solía resultar muy intimidante por todos los empresarios que se reunían con él, y además era famoso por su terquedad y beligerancia en los asuntos que implicaban cuestiones laborales. De hecho, se le solía llamar el hombre de acero. Baker era el líder de la Unión Comunalista Sindical, una organización que vertebraba la lucha de los diversos sindicatos de trabajadores que operaban en los planetas de la Unión Federal. Estos sindicatos se le hacían especialmente antipáticos a Javier, puesto que además de sus exigencias que siempre implicaban una merma de sus beneficios, tenían una ideología a la que llamaron comunalismo, cuyo objetivo era eliminar la propiedad privada de las empresas y someter su dirección a órganos públicos conformados por consejos de trabajadores. La Unión Comunalista Sindical de Robert Baker se había convertido en una poderosa organización, sobre todo desde que fue reconocida legalmente por el gobierno federal. La mayoría de empresarios solían ceder a sus presiones para evitar prolongados enfrentamientos callejeros y huelgas interminables, para lo cual los comunalistas tenían recursos. Sin embargo, Javier Cross era distinto. No solo era el empresario con mayores recursos económicos de toda la comunidad interplanetaria, sino que tenía plenos poderes en diversos planetas, un ejército privado y la seguridad de que el gobierno federal pasaría por alto algunas de sus irregularidades debido a la enorme dependencia que tenían de la corporación reina. Y eso Baker lo sabía muy bien. Cross y Baker estaban cara a cara, sentados uno a cada lado de la mesa. El gran sillón negro de Javier y su enorme mesa llena de papeles le daban un aura de poder que, sumada a la ferocidad de su mirada, siempre calculadora, dotaban a Javier de una majestuosidad temible. Sin embargo, la fuerza y resolución que emanaban del rostro y la postura de Baker, incluso sentado en una modesta silla, rodeaban al sindicalista de un hálito de fortaleza y férrea voluntad, algo que, de algún modo, despertaba cierta simpatía en Javier. Le agradaban las personas resolutas y firmes que no titubeaban ante las dificultades. Claramente, ese Baker tenía valor. Posiblemente era una de las pocas personas que no mostraban ningún tipo de temor ante él. No lo veía amedrentado. Y eso le gustaba. Qué lástima que fuese un enemigo a abatir. Señor Cross, estoy aquí por el asunto de Minería 2, dijo Baker con firmeza. Sabemos perfectamente que usted tiene algo que ver en las cerca de 20.000 muertes en el planeta minero, entre las que se incluyen la totalidad de afiliados del sindicato. Siento mucho esas muertes, señor Baker, mas yo no tengo nada que ver. Como bien sabe, todos han muerto de distintas enfermedades y dolencias, respondió Javier simulando tristeza. Las negociaciones laborales seguían su curso y ni siquiera hubo un enfrentamiento directo entre los sindicalistas y mis fuerzas del orden. El pequeño planeta tenía 35.000 habitantes. Muere casi el 60% de la población. Del 40% sobreviviente, la mayoría son trabajadores altamente cualificados y administradores de su empresa. Es decir, casi la totalidad de los muertos son gente que o bien se oponía a usted o bien eran susceptibles de hacerlo. Déjese de engaños, señor Cross. A mí no me la pega. Disculpe, señor Baker, pero si usted no tiene pruebas, no puede acusarme ante el Tribunal de la Federación. Por otro lado,
Que intente convencerme de algo que no he hecho es una pérdida de tiempo que mi agenda no puede permitirme, replicó Cross con desdén. No lo intento convencer de algo que no ha hecho. Tan solo le hago saber que sé lo que ha hecho, aunque ignoro el cómo. También he venido a informarle de que la nueva población que está mandando desde Sibirus hasta Minería 2 está ahora mismo en pleno proceso de sindicación con nosotros. No les será tan fácil como cree ofrecerles condiciones de mierda para que las acepten sin más. Estamos dispuestos a ir con todo para que usted respete sus derechos y sus condiciones laborales sean dignas, dijo Baker con tesón. Bien, haga lo que crea conveniente, señor Baker. Yo haré lo mismo. No me cabe la menor duda, dijo Baker con una sonrisa sarcástica. ¿Hemos terminado? No, hay un asunto más. Le informo personalmente de algo que ya ha sido notificado al Ministerio de Trabajo de la Federación. Los trabajadores del sistema Dagola, incluyendo los planetas Minería 10, Minería 12, Refinalia 5 y Fabricalia 6, se declararán mañana en huelga indefinida. Le recuerdo que pese a ser usted el feudatario de todo el sistema, las leyes de la Federación garantizan el derecho a huelga en todos los territorios, incluidos los feudos privados. Todo acto, por su parte, que viole o contradiga cualquier mínima línea de la Carta Laboral, la Constitución Federal Interplanetaria y los derechos básicos, será denunciado al Tribunal de la Federación. Dicho esto, procederé a exponerle las exigencias del sindicato. Robert Baker sacó una hoja de papel y la entregó a Javier Cross, quien la cogió con total inexpresividad y atendió el resto de la reunión con paciencia, aunque en su cabeza ya estaba maquinando cómo deshacerse de Baker, su sindicato y los molestos comunalistas. Esporas. Jay Sylvania seguía investigando el viajante enigmático. Sus 3 días de estudio apenas habían aportado nada nuevo. Por lo que se sabía, era un ser vivo. Al parecer había estado viajando por el espacio durante probablemente varios miles de años como mínimo, puesto que iba a una velocidad menor que la de la luz, aunque era imposible saber si dicha velocidad había variado durante su larguísimo trayecto. Se desconocía su origen. Era un objeto orgánico extremadamente resistente, ya que era capaz de subsistir en medio del espacio vacío. El material que lo recubría probablemente era un caparazón que protegía la materia interna, que se componía de algo que parecían ser células, aunque muy distintas a las conocidas por la ciencia. Era imposible determinar si su naturaleza era animal, vegetal o fúngica. Al 4.º día de estudio, Jay decidió hacer algo temerario: sacarla de su cápsula. Lo hizo y estuvo observando más de cerca al viajante, oliendo la bola y tocándola con guantes. Su olor era fuerte y amargo, y su tacto era fino pero muy duro. Jay pensó que podría intentar ver cómo reaccionaban otros seres vivos ante la presencia del viajante. Introdujo la pequeña bola negra en la jaula de los monos, y observó intrigado la peculiar reacción de los simios. Parecían aterrorizados ante la presencia de aquella inmóvil esfera negra. Chillaban y se arremolinaban todos contra el extremo opuesto de la jaula con tanta fuerza que Jay sacó rápidamente la bola negra, momento en el cual los monos parecieron relajarse, aunque tuvieron un semblante de terror durante varios minutos. Jay repitió el experimento con todos los animales de los que disponía en su enorme laboratorio, y la reacción, aunque distinta según la especie, era idéntica en cuanto al terror que mostraban todos los animales y en su desesperada voluntad de alejarse lo máximo posible de aquella bola negra. Conejos, lagartos, abejas, moscas, serpientes, ratas. Había algo en esa cosa que despertaba la alerta instintiva de todos los animales. ¿Sucedería lo mismo con las plantas? Jay decidió introducir la bola negra en el jardín del laboratorio, una sala rebosante de vida vegetal donde se cultivaban diversas especies de plantas. Entró en el jardín cubierto y dejó la bola en medio de la vegetación, sobre la tierra fértil y húmeda. Una cámara enfocaba constantemente la bola negra y Sylvania se sentó delante del monitor en la sala contigua. Lo que sucedió al cabo de pocos minutos sobrepasó con mucho lo que Jay hubiese esperado. La bola negra empezó a manifestar unos rápidos temblores y, acto seguido,
un pequeño orificio de unos 2 milímetros de diámetro se abrió y expulsó centenares de pequeñas esporas negras, las cuales salieron disparadas hacia todas direcciones y se distribuyeron a lo largo de varios metros alrededor de la bola negra. Tras diseminar estas esporas, el orificio se cerró y la bola negra volvió a estar del todo estática mientras las esporas que había expulsado caían sobre la tierra y las diversas plantas, flores y hierbas del jardín. Algunas cámaras captaron cómo también hubo esporas que acabaron encima de los pequeños invertebrados que poblaban aquel jardín. Jay ya sabía algo más acerca del viajante. Era una especie de capa protectora de las esporas que contenía dentro. Pero, ¿de qué ser vivo provenían tales esporas? Lo más probable era que fuese un hongo, pues la reproducción por esporas era algo propio de los organismos fúngicos. Sin embargo, este conocimiento provenía de los libros de ciencia biológica que se salvaron de la Tierra en los tiempos del Gran Cataclismo. Jay sabía que la biología fuera de los márgenes terrestres no tenía por qué funcionar de esa misma forma, de modo que estuvo muy atento a todo lo que pudiese suceder con esas esporas negras que ya estaban casi totalmente depositadas por el jardín. Al cabo de poco rato, el horror se manifestó en aquel jardín del laboratorio. Las esporas negras se introdujeron dentro de las plantas, la tierra y los pequeños invertebrados sobre los que se habían depositado, y todos ellos empezaron a retorcerse sobre sí mismos, sufriendo enormes espasmos. Todos los seres vivos cubiertos por las esporas empezaron a diluirse en una especie de materia viscosa de color rosáceo, la cual se licuó y empezó a revolverse en el suelo, mezclándose unas partes con otras y cambiando de colores y texturas en diversos puntos. Este amasijo de materia viva, aunque absolutamente informe y sin ningún atisbo de estructura ni orden, se extendía en unos 10 metros cuadrados alrededor de su origen, la bola negra que seguía en medio. Tras unos instantes, Jay, aún no sobrepuesto de la horrorosa sorpresa que había acabado de sufrir, siguió viendo un espectáculo demencial. Del amasijo de materia orgánica se empezaron a formar pequeñas estalagmitas que fueron creciendo de longitud e iniciaron un movimiento sinuoso, leve al principio pero cada vez más agresivo. Parecían tentáculos de carne viva, encima de los cuales emergían manchas que parecían ser hongos. De otras partes de ese asqueroso barro viscoso en el que se había convertido la tierra y todas las plantas e invertebrados a lo largo de ese segmento del jardín, se abrían orificios muy grandes, coronados por terroríficos pinchos de calcio que formaban estructuras dentales alrededor de esos agujeros, dentro de los cuales asomaban lo que parecían ser lenguas muy largas. En otras partes de ese viscoso limo, el barro lechoso se levantaba y de debajo de esos sedimentos aún movedizos surgían extrañas formas de vida animal que parecían grotescas deformaciones de cucarachas, escorpiones, moscas y lagartijas, que eran los invertebrados que pululaban por el jardín, ahora convertido parcialmente en un pandemonio de materia orgánica que se reproducía a una velocidad increíble, que formaba nuevos organismos constantemente y que en toda su extensión rebosaba de vida que se depredaba a sí misma. Los animales de aspecto semiabortivo se comían unos a otros. Las lenguas que surgían de las monstruosas bocas apresaban a los más grandes y los engullían, pero enseguida volvían a emerger nuevos engendros, cada vez más asquerosos, extraños y deformes, aunque más evolucionados. Las pieles viscosas dieron paso a caparazones duros, las patas debiluchas y de paso torpe se fueron convirtiendo en fuertes extremidades que permitían un movimiento rápido y preciso. Aquellos varios metros de territorio fecundado por las esporas negras se habían convertido, en apenas una hora, en un nuevo ecosistema caótico y demencial, pero que sin embargo respondía a la elemental ley de selección natural. Los organismos débiles perecían ante los fuertes, y aquellos que evolucionaban de manera que se adaptaban mejor a ese caótico y cruel entorno, sobrevivían y se reproducían. También surgieron una especie de enormes plantas verdosas, pero recubiertas de una sustancia mucosa repugnante, muchas de ellas con tentáculos verdosos y fauces parecidas a las del suelo limoso. Esa horrenda vegetación expulsaba diversos gases que iniciaron un proceso de formación atmosférica. En algunas zonas surgieron grandes hongos que se desplazaban, se situaban encima de otros seres vivos y los devoraban en vida.
una cacofonía de sonidos gorgoteantes, de chillidos agudos provenientes de los animales, de guturales ruidos surgidos de las bocas del suelo viscoso y un desagradable masticar de cuerpo, pues algunos animales de tamaño mamífero en ocasiones eran devorados por las fauces del suelo o por otros animales. Incluso algunos hongos especialmente grandes habían desarrollado un sistema dental en sus partes inferiores. Todo aquel ecosistema era un infierno en el que la vida y la muerte se turnaban, se fundían y se separaban a una velocidad agobiante. Era imposible procesar la información de todo cuanto sucedía ahí. Por si fuera poco, un detalle estremecedor fue captado por el acongojado Jay, que se encontraba ya al borde de la locura. El suelo viscoso del que surgían todos los tentáculos, animales, plantas y hongos se iba extendiendo por el jardín. Cuando Jay se percató de ello, casi toda la sala botánica estaba cubierta por ese ecosistema de locura absoluta. Era tal la densidad de materia que se estaba concentrando en aquel lugar que las plantas, tentáculos, animales y hongos estaban cada vez más juntos, y Jay vio, horrorizado, que las paredes de la sala estaban empezando a agrietarse. Ese ecosistema, poblado ya por cientos de seres vivos que no paraban de multiplicarse, cazarse y devorarse, estaba intentando reventar las paredes de la sala en la que estaba encerrado. Jay, sobreponiéndose el paralizante horror, comprendió que si aquello escapaba del jardín, todo el laboratorio, más aún, todo el planeta sería colonizado por el horror que había surgido de la bola negra, aquel oscuro viajante que escondía un infierno entero dentro de su caparazón. De modo que Jay, manteniéndose firme, se levantó, se dirigió a la puerta del laboratorio, levantó la cubierta del panel de emergencia y apretó el botón de bioexterminio. Una luz cegadora empezó a generarse por todo el jardín, resultado del sistema de combustión que Jay había activado, y en cuestión de segundos la temperatura subió abruptamente hasta los 500 grados, evaporizando y eliminando todas las formas de vida que se encontraban dentro del recinto. Jay se dio la vuelta y cerró los ojos para evitar ser cegado por la luz. Esperó los 5 segundos que duraba la combustión y se giró a mirar por la ventana de la puerta. La sala ya no era un jardín, ni tampoco un infierno orgánico, sino una sala vacía, con su suelo, techo y paredes desnudas. Sin embargo, Jay vio con horror que, en realidad, la sala no estaba absolutamente vacía. En medio estaba, totalmente indemne, la bola negra. La decisión. Javian llevaba 7 horas reunido con sus gerentes. Habían calculado las reducciones de beneficios que implicaban las exigencias de los trabajadores del sistema Dagola, que le habían sido entregados el día anterior por Robert Baker, el líder de la Unión Comunalista Sindical. Esos zánganos pretenden que reduzca en un 12% mis beneficios. ¿Quién cojones se creen que son? Eso es inadmisible. No voy a ceder ante ellos, dijo Javian visiblemente enojado. Pero señor, dijo la señora Ritman. El sistema Dagola es nuestra principal fuente de tantalia, nuestro tercer puesto de refinamiento de nucleopiotrilo y el origen del 15% de minerales duros. Es decir, nuestro programa de exploración espacial y transporte interestelar, gestionados por Reina del Espacio, depende de los recursos obtenidos de los planetas de Dagola. Si los comunalistas cumplen su amenaza de declararse en huelga indefinida, y son perfectamente capaces de hacerlo, en vez de reducir los beneficios, entraríamos en números rojos. Hay que negociar con ellos. Malditos sean. Si negocio con ellos y cedo ni que sea en algunas de sus exigencias, sentaré un precedente y las protestas y las huelgas se extenderán por todos mis centros productivos. Ese sindicato de Baker es enorme, está bien organizado y cada vez crece más. Se está convirtiendo en un problema demasiado molesto, dijo Cross con una manifiesta frustración. Así es, desgraciadamente, respondió Walter. Y lo peor de todo es que ya están plenamente legalizados y, por lo tanto, gozan de derechos protegidos por la Constitución Federal. La negociación es inevitable. Cross se recostó en su sillón, entrecruzó los dedos de sus manos y cerró los ojos. Era su gesto característico de relajación y reflexión introspectiva. Todos los gerentes comprendieron que Javian Cross estaba tramando algo importante y que iba a tomar una decisión trascendental. Al cabo de varios minutos durante los cuales todos los reunidos guardaron silencio,
pues conocían la cólera que desataba siempre Javian cuando le interrumpían durante sus reflexiones internas, el poderoso empresario abrió los ojos, sonrió, se levantó lentamente del sillón y se dirigió hacia su mueble bar. Sacó una botella de su whisky favorito, se llenó un vaso y empezó a degustarlo con sumo placer. Ah, el whisky, uno de esos grandes tesoros que la humanidad heredó de su prehistoria terránea. Es fabuloso que una de las cosas que pudieron salvarse del gran cataclismo que obligó a los prehistóricos a huir de la Tierra fuesen algunas botellas de esta delicia líquida. Gracias a esa casualidad, hemos podido replicarlo y ha llenado nuestras vidas de un placer inmenso. Los gerentes escuchaban sin interrumpir las palabras de Javian. Todos estaban algo intimidados, pues sabían que si tras la reflexión silenciosa de su jefe seguía una disertación sobre algún tema banal, era indicio de que el señor Javian Cross había tomado una decisión drástica. Señora Ridman, usted ha seguido de cerca las actividades del sindicato de Baker. ¿Cuándo celebran sus congresos? Preguntó Javian y, acto seguido, volvió a degustar su amado whisky. Celebran congresos a nivel planetario cada medio año y un congreso general cada año en el planeta Centrus. Centrus, la capital de la Federación. Claro, ocupa una posición central en toda la Unión. Imagino que en ese congreso anual asistirán todos los altos cargos, ¿verdad? En efecto, desde los jefes de cada sección sindical hasta el mismo Baker. Toda la jerarquía se reúne durante una semana entera. Respondió Ridman. ¿Y sabe cuándo es el próximo congreso anual de esas alimañas? Dentro de 2 meses, señor. Bien. Dijo Javian y degustó otro trago de whisky antes de proseguir. Les explicaré lo que haremos. Vamos a sentarnos a negociar con el sindicato y aunque opondremos resistencia a aceptar sus exigencias, finalmente las aceptaremos. Tras esto, los comunalistas estarán pletóricos y confiados, pues habrán visto que pueden doblegarnos. Javian paró de hablar para seguir bebiendo su whisky. Se acabó el vaso y empezó a llenarlo otra vez. Mientras tanto, los gerentes seguían en silencio, puesto que sabían perfectamente que Cross aún tenía más cosas que exponer. Era imposible que aceptase sin más las exigencias de los comunalistas. Tras echar otro trago del renovado whisky, siguió explicando. Señor Feynman, usted, al ser mi contable, conoce bien a los funcionarios de la Unión Federal, pues ha tenido que ir innumerables veces a tratar cuestiones de impuestos con ellos. Tiene un importante cometido. Deberá sobornar a cuantos de ellos sea necesario para que los comunalistas no obtengan el permiso de reunión en Centrus, sino que deban celebrarlo en algún otro planeta. No me importa cuál sea, pero debe ser un planeta lo suficientemente alejado de Centrus para que yo pueda actuar lo más discretamente posible y que no disponga de demasiados recursos. En cuanto a los sobornos, no repare en gastos. Ofrezca las cifras necesarias, por altas que sean. Ofrezca también alimentos de lujo, naves personales, ropas caras y bellas mujeres. Lo que sea necesario, pero quiero a los comunalistas reunidos en un planeta periférico, con poca presencia gubernamental y que no destaque por sus recursos naturales. Así lo haré, señor Cross. Dijo Feynman. Hubo otro silencio mientras Javian degustaba otro trago de whisky antes de anunciar el objetivo último de su plan. Aunque lograse vencer al sindicato en el asunto de Dagola, sé que Baker no se dará nunca por vencido. Él y su sindicato siempre estarán ahí para molestarme y poner en riesgo mis beneficios. Son y serán siempre un incordio, y además cada vez serán más fuertes y estarán mejor organizados, a no ser, claro está, que dejen de existir. Los gerentes mostraron todos una expresión de estupor mezclada con algo de horror. Señor Cross, Empezó a decir Walter. ¿está diciendo que va a matar a todos los dirigentes del sindicato? A todos y cada uno de ellos. Respondió Javian Cross mirando su whisky con una maliciosa sonrisa. Pero señor, Dijo Ridman. si hace eso, el gobierno federal no podrá hacer la vista gorda. Sin duda va a tener serios problemas con la ley federal, puesto que eso sería un asesinato en masa. Lo sé. Por eso necesito que se reúnan en un planeta con poca presencia de funcionarios gubernamentales. Pero, sean o no funcionarios del gobierno federal, será muy difícil que nadie sea testigo de una matanza de tales dimensiones. Por periférico que sea, todos los planetas de la Unión Federal están muy poblados. No puede asesinar a los más de 500 asistentes del Congreso del Sindicato, ni mucho menos a sus grandes líderes como Baker, sin que haya testigos. Lo sé. Dijo Javian con total parsimonia. Tras acabar el segundo vaso de whisky, continuó hablando. Mas les aseguro que no habrá testigos vivos. Por eso necesito que se reúnan en un planeta en el que haya pocos recursos.
No acabo de comprenderle. Dijo Walter. Las personas pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Sin embargo, en cualquier caso siempre son reemplazables, pero los recursos siempre son beneficiosos y una vez desaparecen no pueden reemplazarse. Por eso necesito hacer esto en un planeta con pocas materias primas. No quisiera eliminar un planeta que pueda aportar copiosos recursos a mi corporación. Expuso Javian mientras se llenaba un tercer vaso de whisky. Con esta última declaración, el rostro de todos los gerentes de la corporación Reina palideció, sus pulsos se aceleraron y algunos empezaron a temblar. Memoria. Jay Sylvania volvía a estar como al principio. Una cápsula hermética transparente guardaba en su interior el viajante, la bola negra que surcaba el espacio. Sin embargo, ahora sabía que dentro de ese objeto aparentemente inofensivo se escondían unas temibles esporas que contenían, en sus intrincadas cadenas genéticas, un absoluto pandemonio de caos, horror y deformidades que colonizaba todo aquello vivo con lo que entraba en contacto, lo somatizaba en su seno y expulsaba nuevas formas de vida cada vez más horrendas y repulsivas, pero también más grandes y fuertes. Pese a ser una locura que martilleaba la mente de Jay, como científico no podía obviar el enorme valor científico de aquella aberración. Esas esporas negras ofrecían la posibilidad de crear materia orgánica que evolucionaba a una velocidad absurdamente elevada. Parte de esa materia orgánica podía ser utilizada en múltiples campos: obtención de tejidos vivos, investigaciones biomédicas in vivo con existencias ilimitadas, obtención de gases y, por supuesto, podía ser un arma biológica de destrucción masiva. Las posibilidades a nivel científico y militar eran inmensas. No podía desecharse sin más. No obstante, ¿cómo controlarlo? Su tasa de división celular, según cálculos hechos a ojo por Sylvania, era de unas 1000 veces mayor que la media. Su ritmo de colonización del entorno, siempre que hubiese materia orgánica, era extremadamente rápido. Podrían cultivarse algunas pequeñas colonias en cápsulas aislantes que contuviesen tierra y organismos vivos. Eso era perfectamente plausible. No obstante, un solo descuido, por pequeño que fuese, una sola fuga de una apenas visible espora, o el mínimo contacto de cualquiera de las aberraciones orgánicas de la colonia con cualquier elemento vivo en un momento de menor aislamiento, por ejemplo al manipular la materia, podría originar un auténtico desastre de proporciones infernales. Además, era muy probable que esas esporas fecundasen también las bacterias y otros microorganismos. Una sola bacteria que se situase fuera de la cápsula en un momento de manipulación y la colonia podría fecundarla y extenderse fuera de la cápsula de manera incontrolable. Había que proceder con medidas de seguridad extraordinariamente severas. Jay caviló durante un día entero acerca de todo ello. Hasta recibir nuevas directrices, seguiría investigando el viajante a través de la cápsula aislante. No obstante, al cabo de pocos días recibió una noticia del Centro de Desarrollo Mnemológico, el departamento de Reina Médica encargado de investigar todas las cuestiones relacionadas con la mente. Habían ultimado una nueva máquina de carácter mnemolector, es decir, capaz de interpretar los datos almacenados históricamente en las neuronas. En otras palabras, era capaz de leer la memoria de organismos vivos que tuviesen neuronas. Sylvania pensó, al leer esa noticia, si el viajante tal vez tendría células similares a lo que ellos llamaban neuronas. Tras analizar nuevamente la estructura molecular interna del viajante, imposible de describir totalmente en parámetros científicos humanos, puesto que lo que eran claramente células no presentaban ningún orgánulo conocido por la humanidad, Jay aplicó un filtro de análisis eléctrico y vio, con sorpresa, que algunas de las células comprimidas en esa bola negra producían destellos eléctricos. Pese a no poder estar totalmente seguro, puesto que con las esporas negras no se podía aseverar nada al 100% debido a su naturaleza absolutamente exógena, era muy probable que esas células fuesen neuronas o que, al menos, tuviesen la misma función. Por lo tanto, era posible que las esporas negras tuviesen almacenada información mnemónica. Si pudiese analizar tales datos, podría descubrir características importantes de la naturaleza de las esporas negras y, tal vez,
El conocimiento de esos atributos podría ayudar a encontrar métodos de control y contención para poder usar aquella magnífica pero peligrosa proeza natural como recurso. Ese descubrimiento le traería fama interplanetaria, un reconocimiento por parte de la comunidad científica y, por supuesto, una generosa recompensa por parte de Javier Cross. Sin dudarlo, tomó la cápsula con la bola negra y se dirigió al laboratorio mnemológico, donde estaba la nueva máquina. Una vez ahí, habló con el responsable. Buenas noches, señor Arman. Quisiera utilizar la nueva máquina de lecturas mnemóticas. Por supuesto, señor Sylvania. ¿Qué organismo quiere someter a lectura? Esto, dijo Jay mostrando la cápsula con la bola negra dentro. Curioso. ¿Qué es? Preguntó con curiosidad Arman. Por ahora no puedo revelarlo. Espero que su máquina me ayude a completar mi investigación y, entonces, tal vez pueda mostrárselo. Comprendo. Déjeme explicarle cómo funciona nuestra máquina. Acompáñeme. Arman llevó a Jay hasta una pequeña salita en la que había una máquina bastante blanca y de forma rectangular, con una ranura de mediano tamaño en su parte izquierda y otra muy amplia a su derecha, en la que podía caber un ser humano. Toda la superficie de la máquina estaba recubierta de tubos, botones, pantallas mostrando diversos datos ininteligibles para Jay y diversos paneles con teclados, palancas y cables entrelazados. Siéntese ante la ranura de la izquierda. La máquina leerá las neuronas del organismo que ha traído. No es necesario que la retire de su cápsula de aislamiento. También debe colocarse esto conectado en su cabeza. Le explicó mientras le acercaba unos cables acabados en pequeñas ventosas. Jay se colocó los cables y preguntó cómo funcionaba la máquina, a lo que Arman respondió. La máquina toma los datos en bruto de las neuronas y su actividad sináptica en forma electromagnética, los procesa en su generador central y tras haber analizado la estructura neuronal del receptor, en este caso usted, transmite los datos hasta su cerebro de forma que las pueda comprender. Lo que sucederá es que usted percibirá en forma de imagen, sonido y olor los datos traducidos. También es posible que capte palabras. Será como si estuviese soñando, o como si la memoria almacenada en las neuronas del organismo analizado se le proyectase como una película de realidad virtual. Para detener el proceso, basta con que se extraiga los cables de su cabeza. Comprendo. Empecemos. Respondió Jay al tiempo que se colocaba los cables en su cráneo. Usted tan resoluto como siempre, señor Jay. Cuando Jay se hubo colocado todos los cables y se acomodó en la silla con los brazos cruzados, Arman introdujo diversos comandos en varios paneles de la máquina. Un leve ruido de escáner surgió de la ranura y, en breves segundos, Jay empezó a contemplar la memoria de las esporas negras. Lo que vio fue tan horroroso que se sintió descender a los insondables abismos de la Besania. Vio el negro y redondo viajante surcando el espacio. Iba a una velocidad endiablada, muy por encima de la velocidad de la luz. No tenía un rumbo fijo, sino que fue lanzado desde un lugar que aún no veía. Por ahora estaba viendo la memoria de su viaje. Bordeó diversas galaxias, sin entrar en ninguna, hasta que penetró en una galaxia lenticular. Cruzó campos de asteroides, atravesando varios sin sufrir ningún daño. ¿De qué clase de material estaba hecho ese negro caparazón, capaz de soportar indemne aquel violento acto? Vio también cómo el viajante se aproximó a una estrella de tamaño colosal, una enorme bola de fuego mucho más grande y caliente que el Sol del Sistema Solar, en el que se encontraba la Tierra, el planeta originario de la humanidad. La bola negra pasó por dentro de esa estrella y salió por el lado opuesto sin sufrir ningún daño, ni siquiera una leve quemadura. Jay estaba estupefacto. La vio salir de la galaxia y surcar el espacio por varios miles de años. Ese viaje era totalmente inmensurable en parámetros temporales humanos, pero podía afirmarse que duró varios eones. De pronto, la secuencia mnemónico cambió y Jay comprendió que ahora iba a mostrarse el origen de la bola negra. Iba a ver de dónde procedía y de qué organismo había surgido. Jay veía el espacio vacío y una estrella negra a lo lejos. Conforme se iba acercando a esa estrella negra, fue adquiriendo forma y color, y tamaño. Cuanto más se acercaba a la estrella, Jay vio que su forma era absolutamente irregular y que una enorme multitud de colores recubrían su superficie. De pronto, estuvo sumido en la negrura más absoluta. No percibía nada, pero una palabra se presentó en su conciencia.
una palabra que nunca había oído y cuya pronunciación se le hacía extraña. Shurgarna. ¿Shurgarna? ¿Qué significa Shurgarna? Jay se preguntaba esto mientras sus sentidos estaban totalmente anulados. A su mente tan solo llegaba con insistencia esa extraña palabra. Shurgarna. Jay, al pensar que eso debía de ser el final de la lectura, estuvo a punto de quitarse los cables, dando por finalizado el proceso. Mas un solo segundo separó su salvación de la depredadora Besania que iba a martillear su mente el resto de sus días. Justo cuando iba a quitarse el primer cable, las imágenes volvieron a su mente. Ahora estaba contemplando el origen de la bola negra, que no era nada más que el órgano reproductivo del ser que estaba viendo ahora. Estaba viendo a Shurgarna, el tumor del espacio. La firma. Entonces, ¿acepta usted todas las condiciones del sindicato? Preguntó Baker mostrando una evidente incredulidad. Así es, señor Baker. Respondió inexpresivamente Javier. Supongo que no tendrá usted inconveniente en dejar firmados los acuerdos en los papeles oficiales que llegarán con copia al gobierno federal, al Ministerio de Asuntos Laborales y a la sede central del Tribunal Interplanetario. Por supuesto, así es como debe hacerse. A Baker le extrañaba mucho la decisión final de Javier Cross de firmar todas las exigencias del sindicato, que limitaban sus beneficios de forma notable. Aunque llevasen más de 2 horas de reunión, Baker esperaba no conseguir la aceptación de la totalidad. Supongo que sabe que la firma de estos acuerdos de forma oficial afecta a las competencias que usted tiene en sus feudos privados. Conozco bien la ley, señor Baker. Disculpe, pero me extraña mucho que vaya a firmar todo esto sin necesidad de una huelga y varios meses de protestas y disturbios. Me parece algo sospechoso, dijo Baker con una mirada suspicaz. Es muy sencillo, señor Baker. Mi contable y yo nos pasamos una noche entera haciendo cálculos, sopesando todos los escenarios posibles que podía adoptar esta crisis. De todo lo que yo podía hacer y teniendo en cuenta todas sus posibles reacciones, lo que me sale más barato es aceptar sus condiciones sin oposición y evitar una huelga indefinida, dijo Cross con indiferencia. Bien, me alegro de que la firma de estas condiciones sea lo más beneficioso para ambas partes, dijo Baker con sorna, sabiendo perfectamente que ese comentario irritaría a Javier Cross, el cual respondió con una sonrisa de desprecio acompañada de una furia no disimulada en sus ojos. Robert Baker puso varios papeles encima de la mesa. Contenían todas las condiciones del sindicato y tenían estampados la firma del líder comunalista y sendos espacios para los sellos del gobierno federal y del Tribunal Interplanetario. Tras firmar 5 copias de los documentos en medio de un tenso silencio y ante el semblante victorioso de Baker, Cross intentó disimular una sonrisa maliciosa que pugnaba por deformar sus facciones. Era importante que Baker no sospechase nada. Bien, señor Cross, aquí terminan nuestras reuniones. Le diría que ha sido un placer, pero le estaría mintiendo. Sé perfectamente que nos odia tanto a mí como a mi sindicato e incluso a los trabajadores no afiliados, pero que osan levantar la voz ante sus designios. Sé que no ha firmado estos acuerdos porque los considere justos, sino porque se ha visto obligado a ello por la presión de nuestro sindicato. Quiero que sepa que seguiré atento a todo lo que suceda en todos los centros de trabajo de su corporación y que no dejaré pasar ni una sola injusticia. Ha hecho lo que ha querido durante demasiados años, igual que lo hizo su padre. Pero esto se ha acabado. Vamos a presentar batalla en cualquier lugar donde sea necesario, dijo Baker poniéndose en pie y manteniéndose erguido con determinación ante el empresario. Cross se recostó sobre su sillón, cruzó los dedos y dijo con indiferencia: Ahórrese el discurso combativo para sus afiliados y militantes, señor Baker. A partir de este mismo instante, usted y yo no tenemos nada más que hablar. Por ahora, respondió Baker desafiante. Le pediré que se marche y no me haga perder más tiempo, concluyó Javier extendiendo un brazo con la mano abierta hacia la puerta del despacho. Baker se fue sin decir nada más, cerrando la puerta con firmeza aunque sin descortesía. Cross se quedó unos instantes en silencio y dijo para sí mismo: Qué lástima que sea usted un revolucionario, señor Baker. Sería un excelente activo para mi gabinete. Qué desperdicio. En cierta manera, lamentaré su muerte.
peligroso. Jay acudió a la cita con Javiam en la nave privada del empresario. Le costó bastante salir hacia ahí, puesto que desde que realizó la lectura mnemótica de la bola negra estuvo aquejado de fuertes ataques de ansiedad y estaba agotado debido a la falta de descanso, causada por horrendas pesadillas que no dejaban que conciliase el sueño desde hacía una semana. Javiam, al verlo, se dio cuenta de su evidente desmejora, pues iba con barba descuidada, los ojos hundidos en ojeras y un rostro que expresaba ansiedad. ¿Se encuentra usted bien, señor Sylvania? Preguntó Cross simulando preocupación sincera. No demasiado, señor Cross. Tengo que exponerle un informe sobre algo muy importante. Es sobre el nuevo descubrimiento que... Eso puede esperar. Le cortó Javiam. Tenemos un asunto urgente que atender. Si me ayuda usted con este asunto, que debe ser mantenido en estricto secreto, y lo resolvemos con éxito, puedo asegurarle que podrá usted pasar el resto de su vida viviendo en los mayores lujos, puesto que ganará una prima que le permitirá comprar un sistema entero si usted lo desease. Jay escuchaba a Javiam con una expresión ausente, como si no acabase de ser totalmente consciente de lo que le decía. Verá, señor Cross. Le agradezco la confianza, pero el asunto del que le quería hablar... Como le he dicho, eso deberá esperar, señor Sylvania. La cuestión que nos atañe ahora afecta a los beneficios de la corporación a largo plazo, no, a perpetuidad, con la amenaza de descender más y más conforme vayan surgiendo más conflictos. Supongo que sabrá que he tenido un embrollo en el sistema Dagola con la Unión Comunalista Sindical. Me he visto obligado a firmar unos acuerdos inaceptables y totalmente perjudiciales para mi corporación. Además, por si esto fuera poco, tengo al sindicato pendiente de todas las condiciones laborales que hay en mis centros de extracción y refinación, incluso en los planetas de mi propiedad. Los comunalistas se han convertido en una plaga que tengo en mi casa y debo exterminarlos, puesto que eso es lo único que puede hacerse con las plagas. Pero, señor Cross, eso le acarrearía fuertes problemas judiciales con la Federación. De hecho, casi con total seguridad lo condenarían a muerte. Apuntó Jay. Solo si sale a la luz mi implicación en el exterminio. A ojos de todos los mundos, no habrán sido exterminados, sino muertos en un desgraciado accidente. Verá, dentro de un mes y medio, el sindicato realizará su congreso anual. Normalmente lo celebran en Centrus, pero he movido hilos en el funcionariado federal para que en esta ocasión deban celebrarlo en un planeta periférico. Concretamente, mis sobornos y amenazas han hecho que el permiso sea para el planeta Iridian. Es un planeta periférico con poca presencia de la administración federal y además insignificante para mi corporación, puesto que está lleno de cooperativas agrícolas y gremios artesanales. A Jay le costaba seguir la exposición de Javiam, pero procuraba comprender todo lo que le decía. Si algo no le gustaba a Javiam era que no le prestasen atención mientras hablaba, y Jay, pese a estar agotado y algo alienado de la realidad, aún era consciente de que la irritación de Javiam era algo con lo que era mejor no estar relacionado. ¿Piensa enviar a su ejército privado? Dijo Jay, aunque sabía que era una pregunta estúpida, puesto que mandar las tropas de la corporación era la peor forma de mantener en secreto una matanza. Sin embargo, sabía que debía decir algo para que Cross no pensase que no estaba atento a sus palabras. Por supuesto que no. Eso sería ofrecer abundantes y obvias pruebas de mi implicación demasiado claras. Dijo Cross con cierto desdén, extrañado por una pregunta tan estulta por parte de uno de sus empleados más inteligentes. No, lo que necesito, y por eso le he citado, es que suceda algo en Iridian que acabe con ello sin dejar pruebas de nuestra implicación. Una plaga, una epidemia, una explosión, un terremoto destructor, cualquier desastre natural, aunque obviamente deberemos provocarlo nosotros, sin dejar evidencias, ni siquiera indicios. Hizo un gran trabajo con Genoma Mortis en Minería 2. Quiero que vuelva a hacerlo. Jay se quedó algo pensativo e hizo una mueca de temor, bajando la cabeza. De hecho, señor Cross, precisamente... musitó balbuceante el bioquímico. Javiam puso cara de interesado como muestra de que estaba esperando lo que Jay tenía que decir. Aquello que antes le he mencionado podría usarse para lo que usted ha expuesto, pero es peligroso. Explíquese, ordenó Javiam. Verá, hace unas 2 semanas una sonda espacial captó un objeto surcando el espacio. Era una bola negra, que resultó ser orgánica. Es un ser vivo. Tras varios análisis, sabemos que es un durísimo caparazón en cuyo interior hay unas esporas negras, que son órganos reproductores de un ser hasta ahora desconocido. En el transcurso de las pruebas que hicimos con ello, pudimos comprobar que es un organismo altamente peligroso. Las esporas negras que contiene en su interior fertilizan cualquier organismo vivo, sea animal o vegetal, y probablemente también bacteriano,
y empieza un monstruoso proceso de generación y evolución de materia viva que se funde en una enorme masa y después va generando horrendos monstruos, cada cual más horrible. También forma enormes y extrañas estructuras fúngicas y vegetales, las cuales expulsan gases que acaban conformando una atmósfera, probablemente hipercorrosiva y venenosa. La base de todo parece ser el sustrato viscoso del que surgen los diversos organismos, algunos con individualidad y otros que parecen ser extensiones del propio limo. Y lo peor de todo no es la extrema agresividad tanto de la propia materia orgánica que sirve de sustrato a los diversos organismos vivos que surgen de ella, todos ellos con conductas predatorias, sino que esa especie de mucosa fértil se extiende por todo lo orgánico que hay a su alrededor. En cuestión de minutos, todo el jardín de mi laboratorio había sido colonizado por esa entidad. Fue necesario el sistema de bioexterminio para acabar con todo lo que había surgido. No obstante, la bola negra que custodia las esporas estaba ahí en medio, sin ningún daño. Soportó una temperatura de 500 grados. Parece indestructible. Javier me escuchó con mucha atención el relato de Jay Sylvania. De pronto, pese a que Jay iba a continuar con su exposición, Cross cogió la cápsula de aislamiento que el científico llevaba en una mano y observó la bola negra que había en su interior. ¿Me está diciendo que esta pequeña bolita es un arma de destrucción masiva que no necesita de ningún código de activación, que todo el mecanismo necesario para ponerla en marcha está en su propio ADN y que además nadie sabe de su existencia? Sí, así es, dijo Jay, algo confundido. Fantástico, es justo lo que necesito. Acaba usted de ganarse un aumento de sueldo, señor Sylvania. Es mi empleado más eficiente, dijo Javier Cross con alegría. Disculpe, señor Cross, pero debería acabar de escuchar mi informe antes de dar un paso que podría resultar fatal, dijo Jay con un creciente nerviosismo. ¿Qué más necesito saber? Este ser es mucho más peligroso de lo que se imagina. No puede liberarlo. No se preocupe, señor Sylvania. Se quedará en el planeta Iridian. Un planeta más o un planeta menos, no importa. No, usted no lo entiende. No puede liberarlo, gritó Jay, manifestando claros signos de histeria. Cálmese, señor Sylvania. No olvide con quién está hablando. ¡Con un loco! ¡Deme esa cápsula!, gritó Jay mientras se abalanzaba sobre Javier, dispuesto a quitarle la cápsula por la fuerza. Justo en el momento en que agarró a Cross por el cuello con una de sus grandes manos y con la otra se disponía a darle un golpe en las costillas que sin duda le hubiesen causado una tremenda fractura, el empresario tocó rápidamente uno de los botones de su americana y un proyectil diminuto salió disparado a una velocidad endiablada hacia el pecho del bioquímico, hundiéndose en su carne y expulsando un letal veneno que paralizó todos los músculos de Jay y, antes de que sus casi 2 metros de puro músculo cayesen al suelo, su corazón dejó de latir. Pandemonio. El Congreso Anual de la Unión Comunalista Sindical se estaba celebrando con normalidad. En plena plaza central de Tajla, la capital de Iridian, varios centenares de miles de afiliados y militantes del sindicato asistían a las charlas, conferencias y coloquios de sus líderes, los cuales aprovechaban los entreactos para compartir experiencias sobre organización y acción directa. Un ambiente de optimismo y alegría colmaba los actos y había brindis y celebraciones por doquier, debido a la victoria que el sindicato había obtenido sobre la hasta ahora intocable corporación reina. Los actos del sindicato no se limitaban solo a la plaza central, sino que había encuentros, formaciones y otro tipo de actos por toda la ciudad, la cual estaba especialmente revuelta, puesto que normalmente era una ciudad dormitorio para los transportistas que compraban la producción agrícola y artesanal de diversas partes de ese pequeño mundo para exportarla a otros planetas y sistemas. En el resto de Iridian, empero, la vida seguía como siempre. Pequeños campesinos labrando sus tierras, artesanos tallando sus figuras en madera, piedra y cobalita, los niños asistiendo a las clases, los adolescentes viviendo sus amoríos y los ancianos conversando sentados en las sillas con suspensión antigravitacional en las calles de sus pueblos, hablando sobre tiempos mejores en Iridian. Ninguno de ellos, como tampoco ningún comunalista del sindicato, se dio cuenta de que sobre 800 metros por encima de sus cabezas estaba la pequeña nave privada de Javier Cross, el cual miraba con una sonrisa burlona cómo aquellos miserables que habían osado plantarle cara celebraban ilusoriamente una falsa victoria. Necios. Que empiece el espectáculo.
dijo Javier Cross mientras accionaba un botón que puso en marcha un mecanismo que, en cuestión de segundos, abrió una pequeña compuerta inferior de la nave de la que surgió, sin hacer ruido, la bola negra. El viajante cayó rápidamente hacia el suelo, pasando totalmente inadvertido en todo momento. Llegó hasta un lateral de la plaza central y, apenas unos segundos tras tocar el suelo, un pequeño orificio se abrió en su superficie y miles de millones de esporas negras salieron despedidas por el aire, para sorpresa de todos los que se encontraban en esa parte de la plaza. Las esporas se depositaron encima de varias decenas de personas que intentaban quitárselas de encima con asco y desconcierto. Pero todo era inútil. Estaban condenados. En pocos segundos, una enorme masa limosa estaba cubriendo toda la plaza y empezaba a cubrir parte de los edificios. Las personas que se encontraban sobre ese légamo barroso empezaron a disolverse y fundirse. Algunas eran tragadas directamente por las bocas que se formaban a sus pies. Una madre desesperada corría, con su hijo en brazos, para evitar ser agarrada por un tentáculo que había surgido bajo sus pies y la perseguía, alargándose sin fin. El tentáculo la agarró por el talón izquierdo y cayó sobre el limo, quedándose su piel pegada a esa repulsiva masa viscosa. Pero ella intentaba levantarse pese a que la piel se le estaba arrancando, dejando expuesta su carne viva. Lo último que esta mujer vio fue una especie de 100 pies de 3 metros de altura, agarrando a su hijo por la cintura con una especie de extremidad acabada en pinza de cangrejo. La pinza hizo presión y, ante el llanto de la madre, el niño se partió en dos y sus tripas, que cayeron al limo, eran devoradas rápidamente por medio centenar de moscas rojas que surgieron de golpe de un orificio de un árbol amarillento que estaba creciendo. Un grupo de hombres corría desesperadamente hacia la frontera barrosa para escapar de ese limo genocida, pero se iban hundiendo poco a poco en aquel asqueroso sustrato viscoso y notaban cómo pequeñas púas se les clavaban en todas las partes del cuerpo que estaban hundidas. Dos mujeres huían despavoridas de dos monstruosas medusas que flotaban y las perseguían. Una de las mujeres fue apresada por una medusa, que se situó encima de ella y con los tentáculos la cogió e introdujo su cabeza dentro del orificio dentado situado en la base de los tentáculos, justo en la parte inferior de su gran cabeza. La otra mujer subía rápidamente un árbol y gritaba al ver cómo la medusa masticaba la cabeza de su amiga, cuyos gritos de dolor solo eran eclipsados por el desagradable sonido de la carne triturándose y los huesos del cráneo partiéndose. La mujer que había subido al árbol, desesperada al ver el dantesco final de su amiga, no se dio cuenta de que varios miles de pequeñas bacterias que poblaban ese árbol estaban cubriendo su cuerpo y, cuando se dio cuenta de que algo microscópico la estaba atacando, toda su piel ya era una masa putrefacta desprendiéndose de una carne llena de pus. Escenas grotescas como estas se sucedían por todo el limo, que ya medía unos 2 kilómetros de diámetro y había creado un denso ecosistema lleno de monstruosidades vegetales y animales que devoraban todo cuanto encontraban a su paso. Además, debido a los gases que expulsaba la ya exuberante flora, estaba generando una atmósfera corrosiva que provocaba horrendos sarpullidos en las personas que iban siendo alcanzadas por la infernal ciénaga, la cual fue cubriendo toda la ciudad y después se expandió por las tierras de cultivo aledañas, engullendo, asesinando, devorando y deformando todo lo vivo. Javier Cross observaba desde la distancia el cruel espectáculo con satisfacción. Él había sido el artífice de aquel pandemonio que iba a arrasar el planeta entero, con todos sus enemigos muriendo junto con ese pequeño mundo. Se sentía como un juez supremo, ante el que no cabe apelación alguna. En su mente también hubo un pensamiento por toda la gente inocente que iba a morir penosamente. Mas no eran precisamente remordimientos lo que sentía, sino orgullo. Orgullo de haber tomado una decisión tan drástica y grave sin siquiera haber titubeado, sin dudas ni conflictos morales derivados de alguna ética estúpida y decrépita. Su padre y su abuelo, sin duda, se enorgullecerían de su digno sucesor, aunque no era eso en lo que Javier pensaba.
Lo que henchía su pecho de orgullo era pensar que él era muy superior a sus ascendientes. Pese a que le hubiese gustado seguir deleitándose con el fin de su problema, era consciente de que su apretada agenda lo reclamaba en otros lares. Dio las instrucciones pertinentes y su nave se alejó del infierno en que se había convertido Iridian. El demencial cieno y sus horrendas criaturas seguían avanzando en su colonización total del miserable planeta. Con el paso de apenas 3 horas, el dolor, la muerte, la deformación y el desbordamiento caótico eran ya el planeta en sí mismo. No quedaba absolutamente nada de lo que había antes de la liberación de las esporas negras, excepto la bola negra, el temible viajante, que permanecía en medio del infierno planetario que la genética de las esporas había creado. Iridian era ahora un enorme amasijo de limo selvático con miles de repulsivos animales, plantas y hongos. Enormes árboles siniestros se alzaban por encima de la atmósfera, tremendos tentáculos oscilaban por toda la superficie, repulsivas criaturas monstruosas se depredaban unas a otras y millones de hongos parasitaban por doquier. Las esporas negras habían actuado como un pavoroso tumor cuya metástasis engulló todo aquel mundo, ahora irreconocible. Javier estaba en su despacho, con un aire mucho más triunfante de lo normal, revisando todo lo que sus archivos secretos habían incautado del despacho y la vivienda de Jay Sylvania. Debía comprobar si había alguna prueba de la existencia de aquella bola negra y de las investigaciones y experimentos del director de su empresa Reina Médica sobre ello. Era vital que no se pudiese relacionar a la corporación Reina de ningún modo con el incidente acaecido en Iridian, del que hacía 3 días que no se paraba de hablar en los medios de comunicación de todos los sistemas de la Unión Federal. Era algo apremiante, sobre todo desde que Cross se enteró de que Baker no hubo asistido al Congreso debido a un imprevisto de máxima urgencia a última hora. Pese a que era evidente que Baker no sabía nada, puesto que de ser así ya le habría denunciado el Tribunal Federal, era obvio que sospechaba de él, puesto que Javiam había recibido un mensaje de Baker en su correo personal que decía escuetamente: «Sé que has sido tú, cabrón». Si existía alguna prueba o siquiera alguna pista que relacionase a Javiam con el horror de Iridian, debía ser eliminada. Tras escrutar todo lo incautado, Javiam empezó a leer el diario personal de Jay. Escogió los días previos a su fatal encuentro para buscar referencias a las esporas negras. No le fue difícil encontrarlo. Leyendo todo aquello, pudo identificar las personas que, de un modo u otro, habían oído algo sobre la bola negra, o podrían haberlo oído aunque fuese de casualidad. El personal que controlaba la sonda espacial que interceptó aquello que Jay llamaba el viajante, el señor Arman, algunos empleados que vieron a Jay durante la lectura mnemótica y algunos a los que Jay hizo preguntas extrañas que podrían dar pie a deducciones incómodas. Tras hacer una lista de todas aquellas personas, Javier la transfirió a su servicio secreto con una anotación firmada por él. Código 23.2. Era una instrucción cifrada que significaba que todos los que figuraban en aquella lista debían desaparecer. Para finalizar el asunto, Javiam se dispuso a leer la última entrada del diario de Jay Sylvania. Así decía el diario: «Escribo estas líneas para avisar a quien lo lea del terrible peligro en que nos encontramos. Lo lógico sería explicarlo en una rueda de prensa retransmitida a toda la Federación Interplanetaria, pero aunque cueste comprender esto, lo que sé es tan absolutamente pavoroso que me es imposible expresarlo directamente ante nadie. La sola mención del horror que he tenido la desgracia de conocer me provoca un dolor físico tan agudo, unas náuseas tan atroces y un mareo tan fuerte que me siento incapaz de hablar de ello. Tampoco he sido capaz de mandar finalmente el informe destinado a mi jefe, el magnate Javiam Cross. El mero hecho de transmitir esta información se me hace tremendamente dificultoso por motivos que no soy capaz de exponer. Simplemente siento una aversión muy agresiva hacia ello. Escribirlo para mí mismo se me hace algo más tolerable, de modo que es la única opción viable para dejar testimonio del horror que ha traído consigo el viajante.
Como ya he expuesto en otras entradas de este mismo diario, hace unas semanas se interceptó una bola negra en la frontera del sistema solar. El devastador horror que manifestaban las esporas negras que yacen dentro del viajante ya ha sido expuesto antes, con la descripción de lo que sucedió en el jardín del laboratorio. Como también he apuntado más arriba, decidí ir a hacer una lectura mnemótica del viajante. Voy a exponer lo que pude saber de las esporas negras en base a la visión de la memoria sináptica del viajante. Las esporas negras, encerradas y protegidas dentro del caparazón, estuvieron varios eones surcando el espacio sin ningún rumbo fijado. Simplemente avanzaban por el espacio interestelar sin que nada pudiese detenerlas, gracias a la perfecta protección que supone la bola negra. El horror más insoportable llegó a mi mente cuando la lectura mnemótica me reveló el origen de las esporas negras, que se encuentra en una lejana galaxia. Esa galaxia está habitada por el ser que escupió la bola negra, dentro de la cual se encuentran las esporas negras mediante las cuales se reproduce. Ese ser, una criatura primigenia casi tan antigua como el universo mismo, es Shurgarna. Shurgarna es una entidad orgánica primigenia que se originó a partir de una espora negra que se formó durante la etapa de nucleosíntesis cósmica, justo después del confinamiento de quarks. Aquella espora contenía lo que fue el primer ADN del universo y durante muchos eones estuvo deambulando por el espacio, movida por las fuerzas gravitatorias que iban surgiendo en aquella etapa y por las tremendas liberaciones energéticas fruto de la explosión de estrellas, el choque de grandes asteroides contra los nacientes primeros planetas y las violentas supernovas. Finalmente, la espora negra se aposentó en un joven planeta que orbitaba alrededor de una de las primeras estrellas que se formaron en el universo. Aquella espora fecundó el suelo del planeta, rico en bacterias y hongos, y ahí germinó Shurgarna. Esta criatura primigenia tiene conciencia propia, pero no posee capacidad de raciocinio ni tiene ninguna capacidad más allá de la nutrición y reproducción. El limo viscoso que se formó con la interacción de la espora negra y las pequeñas bacterias y hongos de aquel planeta fue extendiéndose rápidamente por toda la superficie del astro. Durante varios siglos, aquel limo depredador y colonizante fue creciendo, multiplicándose y conformándose como un ecosistema propio, unitario y complejísimo, en el que millones de formas de vida de todo tipo se devoran unas a otras, además de exterminar todo aquello que penetra en su tóxica atmósfera. Shurgarna no es ninguna criatura de las que pueblan aquel limo infernal, sino que es el mismo limo. También es cada una de las criaturas que lo habitan. También es la dinámica predatoria que se da en su ecosistema. También es la expansión colonizadora del limo y sus criaturas. Shurgarna es todo ello en sí mismo. Durante varios siglos, Shurgarna llenó todo ese planeta con su esencia, su limo, sus monstruos y sus constantes autogenocidios. El planeta mostraba un caótico y variado paisaje, que podría definirse como una selva tropical plagada de tentáculos, artrópodos gigantes, insectos monstruosos, bocas con asquerosas lenguas diseminadas por toda su extensión, vegetación asesina, a veces más mortífera que los grandes monstruos que la pisan, gases tóxicos y corrosivos que formaban una irrespirable atmósfera, ríos y mares formados por un líquido acuoso plagado de venenos y pus, así como cientos de otros horrores imposibles de describir. Sin embargo, Shurgarna necesita alimento. Sus distintas aberraciones orgánicas que pueblan el limo se alimentan de sí mismas devorándose entre ellas. Pero su sustrato, el limo generador de ese aquelarre biológico, necesita nueva energía que provenga de materia orgánica exógena a la que devorar e incorporar a su seno. Llegó un momento en que no había nada nuevo que colonizar. Cada bacteria, cada mota de molécula, cada pequeña célula había sido devorada por Shurgarna y convertida en él mismo. Shurgarna, en el fondo, es un tumor. Es el tumor del espacio. Un amasijo de vida descontrolada que crece sin freno, y ese exceso de vida acaba colapsando y matando aquello sobre lo que ha crecido. Con un planeta ya muerto y un cuerpo descomunal falto de energía que absorber, Shurgarna debería haber perecido. Pero no lo hizo, sino que evolucionó.
del centro mismo de aquel infierno orgánico, justo donde se había depositado la espora negra, se alzó una colosal columna con una forma que recuerda a una seta. El tronco estaba formado por varios amasijos de hongos, tallos y tentáculos que se entrelazaban y retorcían constantemente, dando una fuerte consistencia a aquel pilar biológico, de cuya parte superior aparecía una horrenda cabeza de forma parecida a una seta, formada por miles de millones de pequeños tentáculos y protuberancias viscosas que se movían rápido y sinuosamente. Un poco por encima del centro de aquella estructura cefálica asomaba una enorme bola en cuyo centro había una luz roja resplandeciente, que es el ojo de Shur-Garna. Ese demencial ojo está constantemente moviéndose y observando el espacio. Bajo el ojo se destacan algunos tentáculos que sobresalen por encima del resto y se alargan unos metros por delante, formando lo que parece ser un orificio bucal que está constantemente vomitando un torrente de luz verdosa acompañada de una sustancia líquida del mismo tono cromático. Esta luz y el vómito que la acompaña es la principal fuente de energía de Shur-Garna. Gracias a esta energía, el cuerpo tumoral de ese cáncer primigenio pudo seguir creciendo. Colosales columnas orgánicas empezaron a alzarse y extenderse hasta llegar a los satélites del planeta, convertido ya totalmente en Shur-Garna. Los satélites fueron colonizados por el Lim y rápidamente se convirtieron en parte de Shur-Garna. De aquellas columnas cósmicas que unían las ahora diversas partes de la criatura primigenia, se desprendían gases que se concentraron y extendieron por todo el sistema, llenando el vacío de corrosiva atmósfera. Sin embargo, el tumor no podía seguir creciendo. Los otros planetas estaban demasiado lejos de él, y las columnas biológicas no hubiesen llegado a tiempo antes de que Shur-Garna agotase las nuevas fuentes de energía procedentes de los satélites. Además, el vómito verdoso no era una fuente inagotable de energía. Nuevamente, Shur-Garna debería haber perecido. Como todo tumor, debería haber colapsado el medio que parasitaba y, en consecuencia, morir. Y eso es lo que estaba sucediendo. Pero volvió a evolucionar. De la piel bajo el vómito verdoso de Shur-Garna se formó una espora negra, idéntica a la que había originado esa monstruosidad cósmica. Tras esta, se formaron muchas más. La cabeza de Shur-Garna secretó un material negro altamente resistente, en cuyo interior se encerraron miles de millones de las nuevas esporas negras. Con una potencia descomunal, Shur-Garna escupió la bola negra hacia el espacio. Y otra, y otra, y otra más. Las esporas negras se diseminaron por todo el sistema, llegando a planetas, colonizándolos y creando columnas biológicas que crecían en dirección al núcleo central de Shur-Garna. De este modo, sus diversas partes llegaron a tiempo de insuflar nueva energía al núcleo central, que continuará creciendo y lanzando sus esporas negras por el espacio, manifestándose en infinidad de planetas en una imparable y masiva metástasis. Tras muchos eones de crecimiento y evolución, Shur-Garna se ha convertido en el tumor del espacio, el cáncer que parasita galaxias enteras y cuyo círculo vicioso biológico llevará la vida a la muerte, el todo a la nada. Hoy, las esporas negras de Shur-Garna, encerradas en la bola negra, se encuentran en mi poder. Si una sola de esas esporas entrase en contacto con el más pequeño microorganismo, desataría una catástrofe que, con el tiempo, acabaría engullendo todos los sistemas de la Federación. Empezaría por el planeta en el que se liberase, el cual sería colonizado en pocas horas, se extendería por su sistema entero en unos pocos años y solo sería cuestión de tiempo que los mundos humanos acabasen devorados por Shur-Garna. La bola negra debe ser destruida, pero es indestructible. Nuestra única esperanza es poder mantenerla aislada para siempre y confiar en que ningún otro viajante se acerque a nuestros mundos. Aquí terminaba el diario de Jay Sylvania. Javier Cross se sirvió un vaso de whisky.